A partir de ahorita ya estamos como que grabando. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos el primer podcast finalmente presencial. Es algo que nos hace mucha ilusión. Aquí tenemos a dos grandes profesores que invitamos para tocar una de las temáticas más interesantes que nos podía tocar, y es el liberalismo, el derecho desde un punto de vista liberal. Entonces, bueno, nada, otra vez estoy una vez más con Paula. Y bueno, profes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué seriecito eres. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que dice que son dos grandes profesores, el lado tuyo soy como un pigmeo. Sí, bueno, yo también he engordado en pandemia. No, bueno, Bueno, nada, yo encantado de compartir aquí con Manuel y con Paula y vamos a ver si hablamos algo serio, ¿ok? Porque vamos a hablar sobre derecho y liberalismo. ¿Y el derecho es serio? No, porque es la única área de conocimiento que se da en una universidad, por ejemplo, que no se relaciona con los hechos, con la práctica, con la realidad. claro. La realidad del derecho es lo que está escrito, por lo menos en el derecho hoy, es lo que está escrito en las leyes o en la Constitución. Eso, analizar, eso es lo que se hace, es analizar la legislación, la Constitución. Pero si eso tiene algún tipo de incidencia en la realidad, en la práctica, en las relaciones entre las personas, a eso ya no es parte del derecho. Entonces, ¿con qué nos conseguimos? Nos conseguimos con que el derecho se termina convirtiendo en una serie, un grupo de mandatos, órdenes coactivas, es decir, obligatorias, que se pueden hacer valer por la fuerza, que le pareció al que hizo el derecho, que siempre son grupos de poder, Claro. que les pareció que era como la gente debía comportarse. Claro. Se me parece mucho lo que tú estás diciendo, Antonio. Al huevo del calamar. No, vale. No, se me parece mucho a la distinción que hace Hayek sobre la métrica en la economía y la cataláctica. Tal cual. ¿Cómo así, profe? ¿Sabes que Hayek plantea que lo que se enseña en economía son métricas? Es medir, son temas de medición. Y que en efecto lo que se debería estar enseñando es lo que dice Mises, que es la acción humana, es el comportamiento del ser humano frente a decisiones de corte económico o de valor. Claro. Y que eso no se estudia. Entonces que la mayoría de las escuelas o las facultades de economía lo que enseñan es métricas, Claro. no enseñan cataláctica, que la cataláctica debe ser la combinación precisamente de esos dos factores que está diciendo Antonio, que es el hecho de poder no solamente hablar de lo que está escrito, sino hablar del comportamiento de la gente. Claro. No, Fíjate que ahí no es la economía hoy, pero cada vez menos. Y cuando inicia, no era así. Cuando inicia, de hecho, ¿Se estudiaban juntas? Sí, bueno, solamente economía y derecho, sino la economía más bien como expresión de las reglas, normas que salen del análisis el comportamiento humano. continuo, constante, Sí. de las relaciones de intercambio o de creación de riqueza. Sí. Entonces, cuando lo que se podría decir que es el padre de la economía, muy básicamente, que es Adam Smith, Sí, Smith. y tú ves el origen de la riqueza de las naciones, él allí lo que hace es describir lo que él está viendo en la sociedad. ¿Y cómo se O desenvuelve? sea, de hecho la compara con las tierras altas y ve cuál es la diferencia, y de allí saca algunas teorías, algunos principios, algunas reglas. Se equivocó en algunos, es obvio, es dificilísimo porque es un sistema muy complejo, las decisiones que toma una persona. Entonces comienzan como ciencia entendida en el sentido de Galileo, pero luego tanto la economía con toda esta visión de hacer un sistema económico que logre el equilibrio, que sea eficiente, es decir, con una planificación, como el derecho, que también termina siendo planificado por los que tienen el poder,
se convierten en algo muy diferente a esa ciencia galileana. Sí, totalmente. Y ahí es un peligro. De hecho, les comento algo más. Le decía que cada vez menos en la economía, porque por ejemplo, hace, no sé, 20 años, un poquito menos, el primer premio Nobel de Economía, que no lo gana un economista, que es Daniel Kahneman, lo gana porque, fíjense que él mismo lo cuenta en alguno de sus libros, él es psicólogo. Sí. Psicólogo que analiza, bueno, el comportamiento más que humano, vamos a decir social. Y él entonces dice que en algún momento, que estaba esperando en la universidad, en que un amigo de él, que estaba en la escuela de economía, lo atendiera, revisa uno de los libros que estaban como en una sala de espera y se consigue con la definición del Homo economicus, que es ese hombre racional que busca maximizar la utilidad, que es la base de todos esos modelos de medición. Y Kahneman lo que dice cuando lee eso, que dice que ya sabía cómo se comportaban los humanos con todos los experimentos que venían haciendo, que empezaron como si fuera juego. Entonces él dice, no, pero es que esto no, así no se comportan los humanos. Los humanos no son racionales que buscan maximizar la utilidad. De hecho, una de las cosas que él había ya estudiado es que más bien nosotros tenemos ciertos comportamientos, como por ejemplo la aversión a las pérdidas. O sea, riesgo. Preferimos no perder antes que ganar. Antes que ganar. Todos. Sí. A lo mejor hay un grupito que no, pero la mayoría de los humanos actuamos es así. O también tiene que ver cuánto nos arriesgamos dependiendo de dónde venimos. Darle como una perspectiva. No es lo mismo alguien que acaba de ganar 1 millón y va a poner en riesgo 800.000, que alguien que tiene 15 millones. Entonces poner en riesgo. Con lo que tener un modelo, un patrón fijo, matemático, que diga cómo son los humanos y cómo se van a comportar, tanto en el derecho, en los intercambios, en sus relaciones con los demás, si está condenado a fracasar. Sí, totalmente. Porque es lo que alguien quiere o lo que creemos que debe ser el comportamiento de las personas. O lo Y que realmente, quieren Y es que el comportamiento Sí. yo creo que nunca se puede prever porque uno nunca, o sea, hay infinitas maneras de comportarse, pues. y de condicionantes que te llevan a comportarte de una forma u otra. Sin embargo, sí se pueden sacar como ciertos patrones. Sí. Y allí es donde tendríamos que intentar hacer derecho o economía, Claro. desde bueno, ver esos patrones que producen esos comportamientos Mira, tan complejos humanos. una pregunta, Antonio. Entonces, ¿tú piensas que nosotros deberíamos comenzar antes de estudiar Derecho, estudiar Psicología? No, yo lo que sí estoy seguro es que hay que O sea, en el sentido de que deberíamos hay que comenzar a analizar. entender primero cómo nos comportamos antes de estudiar Derecho. O que deberíamos estudiarlo junto con el Derecho. Deberían ser algunas materias que deberíamos ver. sin duda que tendría que incluirse. Y en especial esta última rama importante, que ya se puede decir que es ciencia, que es toda la psicología evolutiva. Da muchas explicaciones a los comportamientos constantes, en especial de la gente que tiene poder, que con Buchanan y toda la escuela esta de Public Choice pone en evidencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Sí tenemos que analizar, en verdad, la naturaleza humana. Porque, bueno, ahí en la naturaleza se pueden sacar ciertas... Patrones comunes. sí, total. Pero no necesariamente es que siempre será así, pues. Pero en los números grandes No. sí. O sea, eso es lo que es increíble. En los números grandes siempre es así. Tanto en estas sociedades como en sociedades de otro tipo de animales. Pero lo que me quería referir con lo que me estabas diciendo era no solamente ese tema de la psicología evolutiva y que sí, sino a los abogados hay que enseñarles a investigar como investigadores sociales, para que algo que no sea- cubran el derecho. Sí, totalmente. Tú sabes, este debate lo tuvimos en tu seminario
de derecho experimental. Y yo creo que en alguna oportunidad te pregunté si tú considerabas bajo esta perspectiva que muy probablemente el derecho se va a convertir más bien en una suerte de materias transversales a otras carreras y no iba a ser un conocimiento monopolizado exclusivamente por aquellos doctos en el derecho, sino que más bien por tratarse precisamente de acción humana debería ser un tema transversal, así como de repente todo el mundo ve un ciclo básico de matemáticas, un ciclo básico de algo por el estilo. Quizás el derecho se nos convierta en eso, Antonio. O sea, no tengo idea, pero lo que sí te daría o me daría a mí una como guía de una respuesta. ¿Cómo se coordinan mejor las personas? Cuando las dejas libres y que puedan llegar a acuerdos entre ellas, Espontáneamente. o cuando un centro, un órgano central, planificador, fija cómo deben comportarse, incluso si lo fija de manera detallada, cómo debe comportarse cada uno. Dependiendo de qué tan eficiente sea y también de qué tan estable en el tiempo sea, es decir, que sea justo. Entonces eso hará que el derecho cada vez sea menor, que se den más esa coordinación, órdenes espontáneas. Estás desmitificando el derecho constitucional, ¿no? Bueno, es que fíjate que una de las cosas que nosotros No lo critico. que analizamos y que a mí me sorprendió, aunque no, que me sorprendió conseguir los resultados y corroborarlo, pero ya uno lo podía como asumir, que aquellos países que tienen constituciones más grandes, más largas, les va muchísimo peor ¿Qué es lo que en tienen? el plano económico, social, de desarrollo humano, en el plano institucional, que los países que más bien tienen constituciones pequeñas y que dejan mucho margen de libertad a las personas. Que esa libertad no quiere decir que es libertinaje. sea, sí, o sea, hay condicionamiento. Uno no puede vender el precio que quiera si no hay alguien que lo compre. Totalmente. Porque si no te quedas intentando vender algo que no te van a comprar nadie. Así Teoría del valor subjetivo el del precio mercado. no lo fijas tú. Cada relación uno tiene condiciones de los demás y el cumplir esas condiciones, bueno, son limitaciones sobre todo. No, y el tema de por lo menos ese tipo de regulaciones me parece que son como que premisas equivocadas. O sea, son premisas equivocadas porque es precisamente lo que dice usted, profe, que es el tema de si tú estableces un precio máximo y tú regulas, bueno, la ley ahorita va a decir que tú el máximo que puedes vender este producto es tantos bolívares. En realidad lo único que estás haciendo es que esa libertad del mercado exista. Y lo que es curioso es que las mismas teorías keynesianas y las mismas modelos keynesianos te explican cómo eso genera una pérdida dentro del mercado y cómo los tipos de regulaciones que obstruyen la libertad de las partes de alguna forma u otra, de alguna forma como que atacan como tal lo que es el mercado per se, en vez de simplemente ayudarlo como todo el mundo piensa. Es que, mira, ¿Sabes por qué pasa eso? Disculpa que te interrumpa, Antonio, porque era una de las cosas que te decía Antonio hace rato, que es que por lo general el abogado no piensa como científico. Sí. Entonces lo que ocurre es que el abogado, en vez de primero acercarse a tratar de ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad, él cree que por el hecho de que va a tomar una decisión sobre una norma de conducta, que además es coercible, eso va a garantizar que la gente deje de ser como ha sido Sí. y se comporte de una manera diferente. Entonces, lo que termina ocurriendo es que estás inventando, Total. o sea, estás experimentando y no estás haciendo una evaluación de lo que tú estás viendo en la realidad. Y por eso es que ocurren ese tipo de fenómenos. ¿Viste? y hay infinitas maneras de que las cosas salgan mal y muy pocas, sino una, De que salga bien. De que la salga cosa bien. salga bien. Sí. Entonces, si alguien planifica, bueno, lo más seguro es que, o sea, las probabilidades de inicio dice Es que además de toda la fuerza, los gastos, la injusticia, la violencia, además no vas a ser eficiente y No, no total. vas a ser Y el sostenible. tema de la dispersión del conocimiento, que tan fácil, tan Y el ensayo del error. El ensayo del error.
Pues como no tienes capacidad de concentrar y monopolizar todo el conocimiento, tampoco tienes la capacidad de definir todas las situaciones sobre las cuales te vas a El planificador, tanto en lo económico como en lo legal, de hecho, requiere de la ley para poder planificar en lo económico. Sí. El planificador es ciego, literalmente Totalmente. ciego. Y piensa que el problema es que no se está regulando lo suficiente, que no se está planificando lo suficiente, cuando es todo lo contrario. La planificación es lo que ha llevado a los problemas que se están generando actualmente. En buena medida sí. Posiblemente pueden surgir muchos otros problemas si no hubiese ningún tipo de planificación. Es posible. Obvio, claramente. Pero la regla debería ser esa. Planificar lo menos posible, planificar de una forma que no afecte a todo el mundo. Total. Porque la única forma de planificar y imponerlo a todo el mundo es por la fuerza. En cambio, si tú planificas a un grupo que acepta esa planificación voluntariamente, bueno, las empresas son un grupo que están planificando y están buscando tener un... Sí. Claro, todos están allí porque quieren, podrían salirse, no es Obvio. coacción. Pero bueno, a veces se embarcan o a veces tienen un éxito enorme. De hecho, Total. Cuando el legislador se convierte, cuando la ley, el derecho se convierte en ese instrumento de la economía, es decir, de los planificadores, entonces la pregunta que hay que hacernos y que donde yo pienso que no podemos poner no podemos dejar de poner el énfasis es, ok, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son los que tienen el control para imponer su planificación? Vamos a ver quiénes son. Entonces tú dices el legislador, pero el legislador, ¿qué es el legislador? O sea, vamos a centrarnos a los que están dando su voto para hacer una ley. Esos políticos que están elegidos en elecciones, eventualmente, diputados, senadores, ellos, ¿qué fin tienen? Ser reelecto. ¿Cuáles son sus fines? Ser reelecto. Si uno descubre cuáles son los fines de ellos y ser reelecto, hacer carrera política, normalmente son políticos profesionales, ¿de dónde llegan? ¿Qué tuvieron que hacer para llegar ahí? No, y cosa Entonces que... ya tú tienes... Sí. bueno, fíjate. Eso lo explica muy bien Benson en Justicia sin Estado, en un capítulo que él habla del tema del monopolio de la creación de la ley a través de los lobbies políticos. Sí, total. No, y es un tema muy curioso porque justamente cuando uno habla de economía como economista, lo primero que le dicen es que, bueno, es que es como que se tomarán las mejores decisiones porque al fin y al cabo el político quiere ser reelecto. Pero en realidad precisamente eso no necesariamente tiene que ser algo que efectivamente va a tomar las buenas decisiones para ser reelecto, sino va a tomar las buenas decisiones considerando todo este tema de la ideología política, sus pensamientos, sus ideales y todo eso con el fin de ser reelecto. Incluso hay veces que ni siquiera se da lo que verdaderamente se necesita, sino que simplemente se da lo que la mayoría pide, que es también uno de los mayores problemas. Claro, tú estás partiendo de que los políticos quieren complacer a las mayorías para ser reelectos y mantener el poder. Exacto. Y a lo mejor los políticos idealistas podrían ser así. Es como el novio que todos los días agrada a la novia para que lo siga queriendo. Es posible que algunos se comporten así. Pero si la política es tan cochina como nosotros sabemos, no hace falta que nos lo cuenten, lo vemos en la prensa todos los días. Sí. Entonces también existe la posibilidad de que los políticos intenten mantener el poder, ya no tanto complaciendo a la gente, sino impidiendo que la gente lo saque, coaccionando a la gente, Sí. engañando a la gente. Entonces, ese es un germen que tiene la democracia ahí hacia el totalitarismo, hacia la demagogia, el populismo y de aquí al ¿Y totalitarismo. quién tiene entonces el control de la producción del derecho? Nada más y nada menos. Y es obligatorio. Pero ¿quién debería tenerlo, según tú? ¿Qué piensas tú? Bueno, en la medida. O sea, ahorita lo tiene el grupo que llega al No, poder. digamos que ese es el estándar de todas las naciones, de todos los estados. Hoy. ¿Cuál debería ser? ¿A dónde deberíamos centrar los focos de atención y decir, ok, vamos a desplazar el eje del poder del Parlamento a esto? Bueno, yo lo veo muy claro, pero me voy a ser un poco idealista.
debe ser hacia las personas, hacia los individuos. Derecho común, derecho consuetudinario. Sí, claro. Y yo te digo, a lo mejor tú piensas, bueno, no sé, en el siglo XIX, con la sociedad, el 90% era pobreza extrema, o sea, allá hace falta que intervenga el Estado, o hace falta que se logre cierta igualdad, o las masas son totalmente analfabetas, que no era así. Pero ahorita en el siglo XXI, en cualquier país, Es casi lo mismo. eso no tiene sentido. Si cualquier, y además con la cantidad de información que hay, Internet vino a cambiar toda esa. Ahorita, o sea, ya todas esas instituciones, la democracia, los partidos políticos, todo eso está quedando o sea, es anacrónico, desfasado totalmente. Sí. Y hacia allá yo pienso que haya cada vez menos ámbitos de temas, menos sectores, menos actividades Regulado. que estén regulados por el Estado, sino que sean las regulaciones que surgen de los mismos actores. Que es algo idealista, bueno, existió previamente. De hecho, todo el derecho mercantil eran grupos de comerciantes que resolvían sus cosas. Todo el tema de arbitraje es eso también. Eso, sí. Es los mismos abogados resolviéndole, en vez de meterse en tribunales nacionales, es buscando un sistema que porque la gente, el árbitro se la juega. Mira, No, o sea, y también está el tema de que, un poco volviendo al siglo XIX, me parece muy curioso porque siempre todo el mundo como que tiene esa imagen de que no había nada regulado, o sea, o por lo menos tienen esa imagen de que, bueno, no estaban las cosas desarrolladas, pero en realidad es todo lo contrario. O sea, el rey era el que tenía el poder, el rey era la cabeza, el rey era el que legislaba, y era incluso peor de alguna forma porque el rey era el que tomaba todas las decisiones. Fíjate que pero cambiamos al rey por el parlamento. Exacto. Sí. y ni siquiera, porque el rey realmente no legislaba. El derecho era, por lo menos en estos países, bueno, desde Roma, pero incluso ya más acentuadamente en los países anglosajones, el rey, el que llegaba al cargo de rey, prácticamente no se metía con el derecho. No. Asumía el derecho como una institución, como una herencia, y que en la medida de que menos la perturbara, más paz iba a haber en la sociedad, en la gente. O sea, el poder que tenían los reyes era muy poquito. O sea, ningún rey reguló temas meramente civiles. De hecho, eso estaba sometido a eso, es el derecho común, que Sí. ese derecho constitucionario, ese que surgido fruto de reclamaciones concretas Total. y que más bien se iban aceptando, no porque nos pusiéramos de acuerdo en hacer una determinada regla, sino porque la gente se va sumando a eso. Exacto, y más es igualito, estamos hablando ahorita del Bitcoin. Sí. La gente que no cree y que no quiere Bitcoin y que dice que no, y que eso no es dinero, no tiene ningún problema, no tiene que comprarlo. Eso es, los que sí piensen que es dinero o que está en un proceso de convertirse en dinero, lo han comprado y posiblemente más gente lo va a hacer. Profe, con ya que estamos tocando el sales tema, perjudicado tú solito si no crees en eso y funciona. Sí. Claro, es posible que si no funciona, todos los que están allí terminan Total. perdiendo. Claro. No, Sí. justamente ahorita que estamos tocando el tema el tema del Bitcoin, me parece muy curioso que lo hablemos, pero quería preguntarle qué piensan ustedes dos del tema de El Salvador, el tema de que se empezó a utilizar el Bitcoin como moneda. ¿Qué piensan? Mira, a mí me parece peligroso que en una forma de creación del dinero tan descentralizada como es el Bitcoin, como lo era originalmente, o sea, el dinero como institución evolutiva no lo creó nadie, Sí, no lo inventó nadie. exacto. A raíz de la existencia de los estados modernos es que monopolizan el ejercicio. No hay mejor negocio que imprimir dinero. Total. Y mira, con el patrón oro tampoco podían. Tampoco podían. Claro, o sea, Estaban eso es limitados. en 1971, Sí. 1940. Y también el patrón oro tiene sus cosas, ¿no? Que creo que también en alguna oportunidad conversamos cuando estábamos revisando Ferguson. Ujú. Pero me parece peligroso que un Estado intente hacerlo o tomarlo como una referencia monetaria.
eventualmente que la gente lo haga porque le parece que es lo mejor o lo más adecuado, debería ser la decisión natural, porque al final del día estamos pasando por el mismo proceso de la concentración de la decisión. Entonces, lo lógico debería ser que esto sea un conocimiento compartido, que surja de manera espontánea y no sea una decisión centralizada impuesta por un gobierno. Sí. Mira, a mí me gustó. A mí me pareció buenísimo lo que hizo. No sé hasta dónde sea bueno. Y creo que va a traer beneficios para El Salvador importantes. El tema de que sea obligatorio o no, y la verdad es que no estaba muy metido en la discusión, el pormenor ahí. Pero a mí no me disgustó, al contrario, me parece que es un buen experimento. De hecho, entre esos ensayos y errores, bueno, hace falta que salga alguno y ensaye. Mira, Antonio, quería retomar una cosa, disculpa. Y en 10 años, ahorita nosotros lo sabemos, pero en 10 años sí vamos a poder ver cómo le fue a El Salvador y no. Entonces, dentro de 10 años habrán otros 4 o 5 más que van a tomar. Quería retomar varias ideas que dejaste. Ese es el proceso, no se impone de una, sino que va, bueno, pero hay ciertas unidades, y en este caso estamos hablando de El Salvador, bueno, están tomando ese paso inicial. Tú no estás pendiente de ver qué pasa. Sí. Mira, quería retomar 2 o 3 ideas que lanzaste ahorita, que parecen así como si no hubiese dicho nada, pero son cosas gruesas de tragar, sobre el tema de la creación del derecho. Primero plantea que el tema del ejercicio del monopolio de la creación de la ley y que los poderes de los reyes era bastante limitado, sino que más bien ellos aceptaban el derecho como esa costumbre, como esa herencia que los había llevado a esa posición en la que ellos se encontraban, ¿no? Y que además, en atención a lo que te había comentado anteriormente, tú dices que vamos hacia una tendencia quizás más de derecho común, de derecho consuetudinario. Pero, siempre hay un gran pero. ¿Cómo hacemos con el tema de los sesgos y las taras culturales? Porque todos los que hemos sido formados en el derecho continental y en la mayoría de las escuelas de derecho te enseñan que el derecho existe porque hay una ley y estamos viendo la mitad de la película solamente, ¿no? O como si estuviésemos viendo por un solo ojo. Y tú nos estás planteando, que te repito, no me parece malo, pero tú estás planteando un cambio de paradigma totalmente, ¿no? Que debería producirse por orden espontáneo. Sí. Fíjate lo que ocurrió en Francia cuando intentaron cambiar ese orden espontáneo. ¿Cómo crees tú que vamos a asimilar esas nociones que se parecen más al derecho anglosajón en lo que es nuestro derecho continental? Porque veo que hay una reticencia muy fuerte de nuestra cultura jurídica, de nuestra forma de ser jurídica. Mira, te voy a decir 2 cosas. Hay un economista, un profesor que ya creo que tiene 90 años, Thomas Sowell. Veníamos hablando de Sowell. Sí. Bueno. Él era comunista y en una entrevista en televisión le dicen que ¿por qué dejó de serlo? Y él lo resumió todo en una palabra: hechos. O sea, los hechos. Yo dejé de creer en estas ideas por los hechos. Viendo los hechos, uno entonces actualiza sus teorías. Eso es una cosa. Y lo otro, que a mí me parece como muy difícil, aunque es la manera como uno lo piensa. ¿Por qué? Porque le ponemos una palabra que agrupa como si fuera un individuo a cosas tan complejas como la sociedad o los países. Entonces, si le pones una palabra que pueda ser personificada, podría actuar de una determinada manera, tomé la decisión y entonces vamos a hacer esto. Pero realmente no es así. La sociedad como tal es una abstracción, no existe. La forma, nunca se pondrá de acuerdo la gente en una determinada cosa, todos, o una mayoría. O sea, eso es inviable. Donde va a verse el verdadero acuerdo es donde terminan decidiendo cada persona que va a actuar en su propia vida.
Si la mayoría de la gente actúa de una forma y llega un momento en que eso se hace algo general, es porque los que lo hicieron les fue bien. Entonces, y a los que no lo hicieron o hicieron otras cosas y les fue muy mal, aprendieron como a los trancazos, a los golpes. De los errores se aprende. Bueno, tú me decías, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con estos países, como por ejemplo Venezuela, que tiene la comprensión, donde prácticamente hay acuerdo mayoritario, o sea, prácticamente unánime, de que el derecho es lo que dicten las mayorías? Sí. ¿Cómo va a cambiar? A los golpes. O sea, lo que nos pasó en Venezuela se hizo de acuerdo con el derecho. Claro. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con esa misma idea o vamos a buscar una distinta? No, O sea, hay que aprender de la realidad, de los golpes. Claro. Como viviendo es que se aprende. Y así Cayéndose también. de la bicicleta. Y entonces, fíjate como ni siquiera es tanto entonces algo de un país que le pasó eso y aprendió, sino son las generaciones. sí. Porque otra cosa que está demostrado es que uno aprende no es de personas de generaciones de mayores, sino que realmente las ideas se esparcen en las mismas generaciones, entre los grupos de mismas edades. Así es como la gente, como los niños aprenden, y es como y lo que yo estoy viendo, cosa que no había visto nunca en Venezuela, lo que yo estoy viendo es que la generación de ustedes tienen una idea sobre la libertad y una visión sobre el Estado Mucho más sobre amplia que la nuestra. que nosotros no teníamos. Es verdad. Claro. O sea, que mi generación era estatista 100%. Es verdad. Todos. Yo también. Y por ahí tengo escritas cosas de las que ahorita me avergüenzo. Pero bueno. Bueno, todos, profe. Parte de la evolución. Menos mal que ni me acuerdo. Pero esa es la manera. Entonces, yo no tengo mayores expectativas de que de un día para otro nos pongamos de acuerdo en toda Venezuela. Miren, el derecho ya no va a ser así, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Y crees que es tierra fértil para que eso pase? Pero si es tierra fértil para que vaya pasando. Totalmente. Creo que eres optimista. Totalmente, sí. Creo que eres Y muy no, optimista. yo siempre he sido pesimista, pero lo que estoy viendo en estos últimos 4 o 5 años me ha hecho muy optimista desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de las ideas que están calando, que están siendo pensadas, discutidas, debatidas en la generación de ustedes. Sí. Los muchachos de 20, 24, 25 años. Guárdate esa. Ese grupito, que es el que vivió la hiperinflación. O sea, a mí me da mucha vergüenza. Mi generación les destruyó El futuro. a ustedes. Por lo menos se los puso muy difícil. Pero bueno, Sí. tienen ustedes una oportunidad enorme entonces de ser la generación que, bueno, reconstruya. ¿Y cómo se puede reconstruir? Bueno, tiene que ser sobre otras ideas, no sobre las mismas que Sí, ya porque se no tiene intentaron sentido. una y otra vez. Y Que si no sirve. No tiene sentido, sí. no tiene sentido, aunque sea por cansancio, vamos a hacer las cosas distintas. Y cuando uno se pone entonces a leer, a buscar, a profundizar, a ver otras experiencias, más bien te consigue, bueno, imagínate que estamos dentro de 10 años y podemos ver El Salvador. Y tú dices, wow, mira estos numeritos, la cosa como que funciona. Entonces tomamos la decisión, nos pasamos para Bitcoin, ok. Claro. Así es como se aprende. Totalmente. Viendo los éxitos, Guárdate pero en esa idea, especial. guárdate esa idea que al final te va a hacer una pregunta de esas incisiva. Para rematar, profe. Tú sabes que ya yo a esta hora, después de 3 cafés, te respondo lo que sea. Ni contar cuando hay clase a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Clase a las 11. Sí, vale, hemos tenido unas sesiones muy interesantes. Pero de doctorado. Después- Eso ok. era Después de las más, 9 de la era más una excusa para beber en Era Zoom. muy divertido unas sesiones de 10 de la noche a 1 de la madrugada. Y de cosas de filosofía del derecho. No, sobre estos temas, pero imagínate tú que o sea, que Que me interesa sobre derechos humanos. yo ahí me metí coleado. Porque tú me invitaste, ¿no? Eso es lo que dice el profe que no existe. Sí. Yo no creo que exista. Mira, fíjense esto, porque estoy en eso y se lo tengo que decir, y además que para todos los muchachos que lo vean.
Voy a poner un ejemplo sobre esto que estamos hablando, práctico sobre Venezuela hoy. Los derechos humanos. Seguramente muchos, porque fíjate que ahorita, de la edad de ustedes, también hay muchos que son activistas de derechos humanos. Sí. ¿Por qué es eso? Bueno, obviamente porque como no hay actividad económica y lo que hay más bien es mucha ayuda humanitaria, donde hay algo de dinero en ONGs, y más en Venezuela con la inversión que se ha hecho Sí. de en especial cooperación internacional. Entonces hay muchas ONG y muchos son activistas de derechos humanos. Los derechos humanos, según lo establece la teoría vigente y que aquí se aprueba y que está en la Constitución además aquí y que es la que defiende la Corte Interamericana, Sí. la que asumen todo esa teoría es que los estados son los que deben garantizar los derechos y que los derechos sociales y los individuales son todos iguales, tienen la misma jerarquía y que además derecho que se logra no se puede eliminar, o sea, son progresivos. Esa teoría como tal conduce a que sea el Estado el que tenga que garantizar cosas como, vamos a decir, la educación. La vivienda. Y uno piensa, bueno, pero es que claro, y si no, ¿qué pasa con los pobres? Bueno, aquí es donde me voy a meter con el tema que les anuncié. El profesor James Tully se va para la India. Ahorita es decano, es el rector de la Universidad de Buckingham. Se va para la India, se va después, viaja para varios países africanos, Ghana, Nigeria. Después fue incluso a Liberia, a países africanos que estaban en guerra, y se metió a ver cómo se estaban educando los niñitos más pobres de esos países más pobres, o de las regiones más pobres en la India. Y se consiguió con que era muy común, en unos números de más del 60%, 70% incluso, que los niñitos, educación básica, estoy hablando, primaria, fuesen a colegios privados, incluso informales, no registrados. Sí. Claro, lo que pasa es que como es una actividad que está tan regulada por el Estado, los colegios privados le cuesta mucho adaptarse a toda la regulación, hace que sea muy costoso. En vez de 70.000 son 280.000. Eso es lo que Enrique ayer se llama el costo de la legalidad. Exacto. Que es altísimo. Entonces hay muchos que son informales, que no están registrados. Bueno, incluso ahí, que tenían fines de lucro, tienen fines de lucro, son pagos, montos, bueno, que bajos, pero pagos al fin, que representan mucho para los más pobres de los países más pobres del mundo. Y estaban pagando $2, $3 para que sus hijos vayan a esos colegios privados, incluso informales. Entonces él analiza eso seriamente y llega a unas conclusiones, o sea, son investigaciones que están publicadas y es que esa educación estatizada, estatal, incluso siendo gratuita, es rechazada aún por los más pobres, de los países más pobres. Los beneficiarios de esta Entonces, actividad. ¿cómo queda la teoría de los derechos humanos frente a esa realidad? Para ponerles un ejemplo, ahorita en la India, leía en un nuevo trabajo del profesor Tully, hay 72 millones de niños en edad primaria en estos tipos de escuelas. Hay más de 1 millón de colegios estatizados, grandes, o sea, públicos, gratis, vacíos. Que tienen inscritos 5 niñitos. Bueno, de hecho, eso lo escuchamos en un video de usted, por cierto, que vimos Aaron y yo para una materia, para Derecho Mercantil. Usted habló con el economista Daniel Lacalle en ese video. Sí. Y hablaron sobre que la educación, o sea, el Estado realmente lo que ha buscado es matricular un número de personas, o sea, llegar a una meta, en vez de realmente ofrecer un servicio de calidad, y que bueno, que es lo que ha pasado mucho en universidades latinoamericanas, por ejemplo, y por eso es que están tan mal catalogadas Que no tienen frente a las incentivo. universidades del mundo. No tienen el incentivo para ser eficientes. Y- No existe ningún tipo de incentivo. Y no para solamente ser eso, Y más sino bien que- para graduar a todo el mundo. Para no graduar a tanto todo el problema. Y también, porque volvemos otra vez a lo mismo, está esa tendencia de que el político quiere ser reelecto y al final todo eso son números que van a enseñar y van a decir, La métrica. miren cuánta gente La logramos. métrica. La Bueno, métrica. esos La son métrica. los políticos que quieren enamorar a la novia. Porque Exacto. están los otros que lo que no quieren es perder el poder, que son los normales, y los que normalmente llegan al poder, porque está la ley de hierro de la oligarquía. Que entonces lo que dicen es, yo quiero quedarme en el poder y tengo la obligación de educar a los niños.
los educo como me da la gana. Qué sabroso, déjame. ¿Y cuál es la forma como nos educan? Nos ponen como si fuéramos unos soldados. Nos dividen por edades. Nos ponen un uniforme. Nos ponen en grupos de 25, que es más o menos Un pelotón. el tamaño de un pelotón. Sí, es verdad. Nos encierran en salones. Nos A hacen veces hacer fila. Te hacen hacer fila, a guardar distancias. Pero Sí. tú sabes, Entras prácticamente marchando. No, pero es verdad. Sí. Es verdad. No solamente eso, sino que después entonces el profesor los sienta todos allí y los mantiene sentados, fijando la atención a niños que lo que tienen que estar es descubriendo cosas, jugando. Los tienes allí castigados, no pueden levantarse ni para ir al baño. Porque tienen que pedir Tienen que permiso. pedir permiso. Es absurdo, pero es que además el profesor les da una clase que a lo mejor a algunos niños no les interesa y a otros sí, pero que es impuesta, es la misma para todos, Sí. como Parte- si todos los niños fueran iguales, parte del principio de la tabula rasa de Pinker. de que todos son una Una tabula rasa. Bueno. hoja en blanco y entonces aquí Yo viene el tengo que Estado a rellenar. darte la información. Bueno, en realidad es curioso porque justamente hay una canción de Pink Floyd que critica Claro. eso, que es Breaking the Wall, que es prácticamente nos están amoldando a una gran pared y nos están poniendo como un ladrillo. Eso viene de la Prusia de Bismarck. Esa noción, no recuerdo quién se lo leí, tú me puedes corregir en eso. En un gabinete, cuando Bismarck plantea el tema de la educación Ferguson. en Ferguson, Sí. un ministro se para y dice, bueno, pero usted lo que quiere es un ejército. Sí. Eso es lo que yo quiero. No, y entonces, pero entonces la gente va a ser dependiente del Estado. Sí, eso es lo que yo quiero. Obviamente que eso Eso es es lo lo que que quiero. yo quiero. Mira, pero además en las clases los niñitos ahí encerrados que no se pueden levantar ni para ir al baño, está un profesor que te va a dar la lección, que la fijó otro, el político justamente, que te va a dar la lección. Los niños deben copiarla. A veces Tienen que son hasta repetirla. dictados. Después la va a repetir. Sí. De hecho, el examen es que también la repites. Y si no la repites lo mejor posible, no pasas la O materia. sea, es el peor sistema. La única forma de que ese sistema exista es, bueno, que sea impuesto por la fuerza. claro. Entonces la educación gratuita y obligatoria hace que se vea normal, que se normalice ese crimen. Es un crimen llamado educación. Vean el video de este Jürgen Klarik, que se llama así, un crimen llamado educación. Tiene más de 4 millones de vistas, lo van a ver. Mira, Antonio, sabes que tú le das para conversar sobre muchas cosas, no solamente sobre el tema de los derechos humanos. Al comienzo, cuando comenzaste a plantear el tema de Tuli. Ya viene la pregunta. No, todavía no. cuando comenzaste a hablar de Tuli, pusiste de bulto una realidad que es muy poco vista por los abogados. No la queremos asimilar. Y es el hecho de que el costo de la legalidad no es el mismo para todos. Además, eso es totalmente discriminatorio y O sea, perjudicial cumplir con la ley no nos cuesta lo mismo. Claro. O sea, de repente un colegio, un low cost de esos de $2 puede significar para muchos un café de la mañana, pero para familias eso puede significar un sacrificio muy grande. Entonces, te quería preguntar, esto es un planteamiento que rescata a Jersey, pero no es de él. ¿Tú consideras que el derecho es subjetivo? O sea, ¿crees que la teoría subjetiva del Así derecho... estamos nosotros, profe. Igualito. No sé. Yo te voy a confesar algo. Yo cada vez que la leo y la reviso, me enamoro apasionadamente de la teoría subjetiva del derecho. Porque en efecto, el cumplimiento de la ley no nos cuesta lo mismo a todos. Es que, a ver, no solamente Así eso. como la educación no le cuesta lo mismo a todo el mundo, No, el cumplimiento del derecho no Ni le cuesta. sirve para todo. Ni sirve para todos. No, y no solamente eso, sino que. Yo sino- también tengo esa tendencia. Sí, Entonces, fíjate algo, que es lo que me parece más divertido. Disculpa que te interrumpa. no, tranquilo, vaya. Las fuentes de derecho deberían competir entre sí. Y en la medida en la que tú te enfrentas a determinada situación, tendrás la posibilidad de elegir a qué fuente acudes, siempre que sea más económicamente eficiente
para lo que tú quieras hacer en ese determinado momento. O por lo menos lo creas. O por lo menos lo creas. Si después te sale mal, los demás van a estar Bueno, pendientes, bicho. bueno, me Estoy equivoqué. con El Salvador, así Ok, que me eso no equivoqué. lo vuelvo a hacer, eso no lo hago yo. Bueno. Mira lo que le pasó a este pobre hombre. Y Sí, él, como perfecto. está, él aprendió con el golpe. Pero Y hay oye, algunos pocos que Eso echa por tierra, por ejemplo, el tema de las constituciones escritas. Bueno, es que esa es la gran crítica del constitucionalismo, que cuando aparece es para acabar con toda la tradición. Eso echa por tierra el Ujú. tema de la ley escrita. Ujú. O digamos, la obligatoriedad, la coercibilidad de la constitucionalidad o de la norma escrita. Ujú. Que es uno de los grandes debates en los que cuando tú sientas a muchos abogados alrededor de la mesa a hablar de esto, muchos empiezan a verte feo, pues, y te dicen, bueno, ya va, o sea, tú me estás diciendo que se me va a acabar el trabajo, que me va a acabar el derecho. Ojalá. Ojalá. Eso quiere decir que hay menos problemas, que hay menos controversias, menos... Claro. Sí, es verdad. Es que así ya va el abogado. Mira, hay algo que yo no puedo dejar de decirle para que salga antes de que me hagan la última pregunta y ya. Revisen que, hablando del derecho y de la justicia y del Estado, busquen cleros con K. Ujú. Cleros. Ya les he comentado. algo de Búsquenlo en las redes, en Google, clero, y vean de qué trata eso. Incluso en uno de estos viernes de irrupción, de lo que estábamos hablando ahorita de la calle, pero es con este Federico Ast, que es el CEO de Cleros. Él explica en qué consiste. Es una justicia descentralizada, no estatal, totalmente descentralizada. eso. Sí, es que yo no creo. Con inteligencia colectiva. Tiene unas posibilidades enormes. Y si no es clero, bueno, seguramente que será algo parecido. Pero allí se está haciendo derecho. Ya, O sea, pero en la con forma K. como se decide, Cleros con K. ahí se van creando pautas, patrones que serán después, uno podría descubrir cuál es el derecho que se sigue en esas cortes. Sabes que yo últimamente he venido pensando mucho. Y esto lo he conversado con Alfredo Eso Bujazán. no es bueno, ¿viste? Ya estás pensando tanto. Hace años, ¿verdad? Que me funda el cerebro. es verdad. Lo he conversado mucho con Alfredo Bujazán y ese es su tema de tesis doctoral. Y yo pienso que el problema del derecho no es la justicia. Y el problema del Poder Judicial tampoco es la justicia. Y el problema de los tribunales tampoco es la justicia. Es la cosa jugada. No, es la generación de verdades parciales, como dice Martínez Mensajero en teoría de las instituciones evolutivas. El problema del derecho es generar certezas donde hay conflictos de interés. Y cuando el mercado no es capaz de resolverlo a través de las normas consuetudinarias que hemos conocido, le digo a un tercero que zanje el conflicto. ¿Eso se parece a la justicia? Bueno, a veces puede ser que se parezca. Pero Como las dos tiene- partes se someten voluntariamente, puede ser. aceptan la decisión de Quizás, él con, quizás. con una regla. Quizás pero no siempre. quizás las decisiones de mediación, la decisión del mediador o las decisiones de equidad puedan parecerse más a la justicia que las decisiones que se toman en función al derecho positivo o al derecho consuetudinario. Porque al final del día, si nos juntamos en la tesis, la teoría subjetiva del derecho, y si nos juntamos en la tesis de que yo voy a elegir la fuente que más eficiente sea para mí, para resolver un conflicto económico, entonces eso tiene que ver con justicia. Bueno, pero Eso tiene que ver con verdades no. parciales. Al final depende de cómo terminas interpretando justicia. Si justicia es la aceptación interna, emocional de una persona, de aceptar su derrota. Si eso es lo que es justicia, supone que en la medida de que haya más paz, porque la gente no va después a vengar y revertir esa situación que no considera, que no acepta, en la medida de que las decisiones vayan generando que ambas partes queden de esa manera convencidas, esas decisiones son las que se van a mantener, las que se van a repetir, las que se van a reiterar, las que van a quedar como derecho. Pero ¿por qué se Y entonces repiten? fíjate que sí es justo, porque no hubo el sentimiento de que esto es injusto, porque es que si una de las cosas que mueve a los humanos es la injusticia.
Cuando uno siente Claro. que si lo trataron mal, que lo engañaron, allí ya nos vamos a arreglar y eso no se nos va a olvidar. Y eso es algo que... Ese es el planteamiento Entonces, de Hayek. Ese es el plantear planteamiento un mecanismo que resuelva de manera sostenible en el tiempo pacífico, bueno, sería justo. Pero Es porque hacen. ¿por qué aceptamos esa máxima experiencia? ¿Por qué aceptamos esa regla? Porque es eficientemente, es económicamente eficiente. Porque resuelve el conflicto. Sí, bueno, y da también unos resultados que pareciera que... Y por cierto, el tema de la se paz hacer. social, el tema de la paz social. Por eso es que los jueces o los árbitros siempre buscan cómo apoyarse en lo que se vino haciendo previamente. Sí, en los memos, Claro. en los memos de entendimiento de las partes. No, y en los antecedentes. Y los o sea, antecedentes. el auto agarra y termina diciendo, ok, entonces esta discusión es que tal hizo esto y esta pide lo otro. Vamos a ver si algo pasó así antes. Y a lo mejor se consiguen con que es algo que puede ser muy complejo, pero que ya ha pasado 50 veces y se ha decidido de una determinada forma. De hecho, si yo fuera árbitro, frente a un conflicto así, lo primero que haría es ver qué ha pasado antes. Porque si voy a hacer algo, por lo menos que déjame buscar la experiencia, lo que ha pasado antes. Entonces, bueno, esa es la manera de copiar las decisiones anteriores. Y esas decisiones anteriores, seguramente, habrán diferentes. Y hay una que es la que se ha venido repitiendo más sostenidamente, más reiteradamente, y normalmente se decide por ahí. Claro, podrías decidir de otra forma, pero vas a tener que argumentar bastante para complacer a las dos partes. Eso es lo que implicaría más o menos el tema del análisis económico del derecho, ¿no? Claro. Y Martínez Messeger en la teoría de las instituciones jurídicas, por eso tenemos una conversación pendiente sobre eso. Y hay otro tema más que comentaste hace rato que lo vamos a conversar también, pero en otra oportunidad. ¿Sabes qué? Entonces, entender el derecho de esta manera significa que, si entendemos que es subjetivo y que hay fuentes que compiten entre sí y que buscan competir por el tema de que es la solución económicamente más eficiente a cada uno de los casos, y es una de las cosas que señala Martínez Messeger, es el hecho de que la paz social no se logra, o sea, la coercibilidad del derecho, de la imposición de la norma. Es falso que va a lograr la paz social. La paz social se logra por el simple hecho de que todos entendemos de que el conflicto es mucho más costoso y de que la sangre derramada es mucho más costosa que resolver nuestros problemas de manera civilizada. De modo tal de que entonces es mentira que sin Estado no vamos a poder resolver nuestros conflictos de manera armónica y civilizada. Bueno, fíjate que lo podemos entender así. La esencia de todo eso es el derecho a propiedad. De libertad y de propiedad. ¿Cómo se crea el derecho a propiedad? Uno podría decir, mira, el derecho a propiedad fue inventado por alguien y le dio esta característica, No, y entonces... para que no nos mandemos. Exacto. Así no fue. Es que pensar en que se puede hacer algo así de la nada es imposible, es una tontería, o sea, es absurdo. Se fue creando de manera evolutiva, ensayo y error, paulatina. O sea, así es como se va creando. Entonces, bueno, si se va creando así, de ahí respondimos. Ya no hay para dónde ¿Se les parece eso el derecho a una visión liberal del derecho? ¿Se parece? Es liberal porque la propiedad, ¿cómo comienza? Que si alguien tenía algo como suyo, como propio, y viene otra persona a intentar quitárselo, por más que argumente que es colectivo, que es social o que son no lo va a dejar. Vamos a tener que, al final, exacto, al final vamos a tener que caernos a golpe. Sí. Y llega un momento en que nos damos cuenta de que es mejor respetar los bienes de la otra persona, y el que sabe que el bien no es suyo es el que se lo quiere quitar al otro. O sea, uno sabe que es de uno y que no. Sí. Claro, puede ser mucho más complejo de descubrirlo. Pero así es como surge el derecho de propiedad. Surge porque caerse a golpe todos los días frente... es mejor, mira, yo te respeto y tú también respetas a mí. Ok, ya allí hay un acuerdo. Es que fíjate algo. Y ese es el respeto del derecho de propiedad. O sea,
De allí después tú puedes teorizar y formar todos los elementos, la cosa, la causa. Que es una de las primeras Pero- palabras que aprende a decir un niño. Mío. Niño. Con Es mis tan- hijos, con es mis tan hijos, natural, con mis o sea. hijos fue papá. Bueno, es peor. Es peor. Ah, bueno. Pero bueno. Ahí yo me gané un regaño. Miren, a mí me parece buenísimo lo que están haciendo, chicos. Así que los apoyo total. Lo que no tengo claro, se los digo aquí, eso sí, ¿están grabando? Sí. Sí, ahorita Sí. grabando. Ah, ok. Porque sonó hace ratito como que sí se paró. Debería estar grabando. Bueno, pero igual está la grabación ahí. Mira. Ah, entonces estamos grabando. Sí, sí. Ok. Hace unos meses me dijiste que tú pensabas que cerca de unos 75, 100 años lo más probable es que nosotros viésemos la desaparición del Estado. Bueno, nosotros no, quienes habiten la Tierra en ese momento, ¿no? Al ritmo de conocimiento que va. Te quería preguntar, con eso que tú acabas de decir, que en estas últimas generaciones tú estás viendo un cambio en la forma de concebir la vida Generación de venezolanos. de venezolanos. Si es la de los españoles, de ¿Tú 25 años están totalmente perdidos. ¿Tú Ellos- crees? es como éramos nosotros. Nosotros Sí. venimos del futuro. O sea, nosotros estábamos en otra cosa y no nos dábamos cuenta de la ¿Tú destrucción crees que vamos camino a que se cumpla esa, Sí. esa Sí. idea de que... Pero yo soy 75, 100 optimista años- y me he tomado 3 cafés. O sea. Pero sí, vamos hacia un proceso de libre ciudadanía, cada vez mayor. Yo siento que la pandemia tiró la campana para el otro lado. Viene el repique, vendrá el repique, pero no sé en qué momento. Sí. Es imposible porque nosotros no podemos estar planificando ni tenemos comprensión del momento futuro más allá de 2 décadas. O sea. Mm. Así que no lo sabemos. Pero de aquí a 50 años, 100 años, 200 años, ¿tú qué crees? Estamos hablando de Bitcoin. El último Bitcoin se mira en el 2140. Sí. O sea, está previsto así. En 2140, si El Salvador le va bien y sigue Era millonario. el tema de Bitcoin, exacto. Es que es ¿Tú así, qué sí. crees que la gente va a seguir haciéndole caso al dinero estatal? Al fiat, ¿no? Oh. Aquí Es que- se la está- y lo están haciendo tan mal que entonces tú me hablas de la pandemia y la pandemia ha hecho que los tipos se vuelvan locos No, con la exacerbado. política keynesiana. Yo creo que ha exacerbado No, el tema del estatismo. y Sí, no, pero es que también han hecho mucho más dinero fiat. Y además- Los números, o sea, la cantidad de masa Y monetaria además es nos enorme. ha puesto a debatir sobre cosas que no son, Eso, pero están en el mismo plan. fíjate lo bueno que es eso. o sea, nos La pone a pandemia debatir. hizo que se terminara de destruir el dinero estatal. Sí, pero fíjate que entonces han fijado el foco de atención en un debate que no tiene sentido entre libertad y salud, Y salud. o seguridad y libertad. Que yo no lo entiendo todavía. O sea, no veo cuál es el punto de debate de que tengamos que decidir sobre una cosa u otra. No, pero fíjate, dentro Pero de 10 años, ha tendido más hacia el con tema del todas, estatismo. con todas las investigaciones que se están haciendo ahora, en especial sobre los efectos del COVID en todo el mundo, es un tubo de ensayo grandísimo. Claro, Al final, o sea, lo es. es un laboratorio maravilloso. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Que dentro de 10 años sí vamos a tener unas ideas bastante claras, más ¿De qué allá fue de lo que toda la pasó? confusión, ¿De qué fue lo sí, que y de qué fue lo que funcionó mejor, Claro. y de qué fue lo que las medidas que mejor o que causaron menos problemas, y yo estoy casi seguro de que lo que se va a ver es que en aquellas sociedades donde hubo menos intervención estatal les fue mejor Sí. y van a salir mejor de esto. Fíjate, por ejemplo, el Que caso de lo- Australia. El caso de Australia Es horrible, sí. es horrible, es espantoso. La propia Europa, las primeras decisiones que tomaron en los primeros días del tema de la pandemia. Sí. Es terrible, es terrible. Pero bueno, Ahí es donde viene ese proceso de aprendizaje. Dentro de 10 años, de aquí van a salir una cantidad de información, de data, que nos va a facilitar la comprensión. Y lo que está en juego es eso. entre Libertad. la libertad y el Estado. en libertad. Es que los estados no tienen ni idea, ¿no? Acuérdense, piensen en las noticias chiquitas durante todo este año de pandemia. ¿Cuántas compras no hicieron los estados de cosas totalmente inútiles, con sobreprecio, que se pudrieron, que se vencieron? O sea, todo es absurdo. Los países que estuvieron más estatizados, más centralizados,
al final termina yéndole muchísimo peor. Sí, Claro. Claro que interviene porque ayuda, financia para la vacuna, por ejemplo. Pero un sistema estatal único, planificado, tiene el problema de que no es redundante. O sea, en cambio, lo que logra más bien el mercado, el acuerdo, es que sea redundante. Que si alguno falla, con otros lo suplan fácilmente. O sea, eso es lo que tiene el mercado y lo que tiene un sistema, por ejemplo, si hablamos de derechos que esté compitiendo, de fuentes del derecho compitiendo. O es en definitiva como se terminan coordinando los diferentes miembros de la sociedad. sí. Esa visión los abogados no la tenemos, No. ni la manejamos, sino que más bien somos enemigos de esa visión. Total. Pensamos más bien en unas leyes que rijan para todo, aunque sean muchas leyes. De hecho, cada vez son más leyes. El tema de la inflación legislativa es una evidencia Sí. de esta normalidad, y que debemos hacerla cumplir, que son obligatorias. Baste Entonces, fue bueno, premonitorio. Pervertida la ley y nos destruimos todo. Baste fue premonitorio. Increíble, increíble. Yo quería preguntar algo, porque ya que estábamos hablando con todo el tema de los derechos humanos, quería saber qué piensan que todos los derechos colectivos, como el derecho del trabajo, por ejemplo, sea un derecho humano. O sea, a mí me parece una cosa que por lo menos es un poco loco. O sea, me parece una cosa que es un poco demasiado fuera de lo común, porque si partimos de la premisa de que el derecho del trabajo es una regulación a la voluntad de las partes y es una alteración del mercado, estás diciendo que necesariamente el Estado tiene que regular el mercado y tiene que, al fin y al cabo, estatizar la voluntad de las partes porque sí. O sea, Bueno, la prédica marxista es que el trabajo no es una mercancía. Por eso, justamente se desmercantiliza el trabajo. Yo me iría a otro punto quizás un poquito más sencillo. Pero eso es una intervención que produce unos efectos horribles. no, sí, Estás De obligado a hecho, trabajar. no. ¿Y por qué yo tengo que estar obligado a pagarte un salario entonces? sí, O sea, en la medida que existe un acuerdo de voluntad entre las partes, en el que tú estás dispuesto a prestar tu servicio y yo estoy dispuesto a pagar X cantidad de dinero por ese servicio, lo podremos hacer. Y es que el trabajador no es ningún débil, al contrario. Es que precisamente, por eso es que lo digo. O sea, y cada vez menos. Y mientras justamente más libertad se le deja, prosperan todos. O sea, una ley que beneficie a trabajadores altamente formados o especializados no tiene sentido. Entonces, Que lleguen a y su vamos acuerdo. hacia eso, cada vez el trabajador es mucho más especializado, más formalizado, Sí, y los contratos son cada vez más individuales, más individual, más técnico. y listo. Eso Más técnico. no tiene sentido. Eso es que, fíjate el cambio tan grande que ha dado la sociedad y la economía. Sí. Esa legislación laboral es de finales del siglo anterior, o sea, del 1920. Sí. Exacto, del siglo XIX, o sea, comienzo del 20, eso no tiene sentido. Ahorita eso no tiene sentido. Sí, totalmente. Miren, chicos, Y así en todo. yo quiero agradecerles porque conversar siempre es una buena excusa para visitar amigos. Aprovechar de verte a ti, Aaron, que tenía mucho tiempo que no te veía, y compartir con Paula, que fue Paula fue la sección de Paula. La fue, primera que usted tuvo fue mi virtual. primera sección totalmente virtual, Ujú. Sí. que no había conocido personalmente. Nos habíamos visto en la universidad ocasionalmente en un par de actividades. ¿En qué año? Ellos no son por año, están por trimestre. Por trimestre. Por Sí. trimestre. No ¿Pero sé. cuántos años tenías ya en la universidad? Ese fue mi primer año de carrera. O sea, su Ok, segundo sí. año en la universidad. Exacto. Y fue en marzo del año pasado. Sí. Ujú. Así que esta iniciativa yo de verdad que la aplaudo. Me parece Yo interesante. también la celebro, chamo. Sigan. Me parece Además de que es eso, es llevando cosas que sean diferentes, disruptivas, Sí. y que cada quien quede picado y lea y discuta, y mientras estas ideas estén en ese proceso de discusión, que yo sé que en la generación de ustedes lo está, Sí. siempre hay uno o dos liberales que están hablando y fastidiando a todo el mundo, y bueno,
y después son 4 y después son 6. Desen en cuenta, véanlo entre sus amigos. Sí. Yo los veo en los salones. Así que eso que ustedes están haciendo está buenísimo. Cuentan conmigo. Y nada, buena excusa. Buena Es una excusa. estupenda excusa. Es una estupenda Sí, en realidad sí fue buena excusa. Es una estupenda excusa. Yo les voy a dejar una pregunta para ver si hay una segunda parte. Ay, Dios mío. Después Ahí de, esta viene la conversación, pregunta de Miguel Ángel. después de esta conversación, ¿qué es para ustedes la libertad? Chao. Ay. Ay, Bueno. Yo creo que deberías revisar si está grabando en verdad. Sí, voy a ver. Si Sí, no, igual tenemos la sí, no, también. igual tenemos la grabación y bueno, Exacto. será nada más un episodio de audio. Sí, está. Sí. ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que como que esto o sea, se puso en mi slip la pantalla, pero seguía grabando. Ok. Ah, buenísimo. Ok, bueno, no importa. Lo dejamos así. La apaga y listo. Espontáneo, lo dejamos espontáneo. Pero es que